Esto es Notas en Voz Alta, un podcast al que yo traigo las ideas y tú decides cómo usarlas. Soy Carolina Carr y cada semana te leo un párrafo que no vas a creer que existía, o por lo menos que podía ser usado en el contexto que le vamos a dar en estas grabaciones. Quédate conmigo y pasa de tener conversaciones que repiten lo que dice la radio o tu red social favorita y opina como alguien que sabe de lo que habla. ¿Empezamos? Te doy la bienvenida al episodio número 8 de Notas en Voz Alta. De nuevo, gracias por seguirme, por irte hasta Instagram y ver las otras locuras que publico allá. Gracias por escribirme directamente a mi correo electrónico. Los datos los voy a dejar al final de la descripción del episodio, pero sobre todo gracias por retarme. Quienes me siguen en Instagram habrán visto que recibí un mensaje que intentaba incomodarme porque así es la persona que me escribió. Y te quiero, gracias por hacerlo. Que buscando que yo dijera no, con esto no puedo, me retó a hablar sobre política. Tranquilízate, esto no va a ser un podcast de política y va a ser mucho más cortito que todos los que he hecho antes. Y pues bien, yo les hice una promesa cuando empecé este podcast. Siempre voy a tener un párrafo de un libro que me leí que puedo traer para hablar de cualquier tema. Y esta no es la excepción. Pero también les prometí que este sería un podcast entretenido del que todos saldríamos más inteligentes. Y hablar de política, la forma como me retaron a hablar, pues no es ni entretenido ni inteligente. Entonces vamos a hablar de extremos, de diestra a siniestra, de una mano a la otra, de los super hiper mega liberales hasta los doble, triple, tetracatre conservadores, de los extremos que rompieron amistades por tener que decir sí o decir no, o que hoy tienen por fuera del chat de la familia a mi esposo. Vamos rápido con el párrafo, sin anestesia, a lo que vinimos vamos. Voy a leer un párrafo del libro Sumisión de Michel Houellebecq. Pardon my French, esto debería decirlo con otro acento, pero no sé hablar francés. Y luego les cuento más sobre el libro y sobre Michel Houellebecq. Durante una rueda de prensa, se declaró influido por el distributismo, lo que dejó estupefactos a todos sus oyentes. La verdad era que ya lo había declarado en varias ocasiones durante la campaña presidencial. Pero dada la tendencia natural de los periodistas a ignorar las noticias que no comprenden, la declaración no fue recogida ni difundida. Pero, esta vez, se trataba de un presidente de la República en ejercicio, así que era indispensable que actualizaran la información. ¿Quién escribió esto? Bueno, Houellebecq. Es de lejos el escritor más polémico que haya tenido Francia. No solo el contenido de sus libros, donde habla sin una gotica de vergüenza de política, sexo explícito, religión, normas sociales por las que no siente respeto alguno, y se le nota, y sobre todo por la decadencia humana. Pero en este libro no es la polémica la que determinó su éxito, porque fue el libro más leído en 2015 y se ganó el Premio Nacional de las Letras otorgado por el Ministerio de Cultura francés y otro premio, el de Literatura Europea, un poquito más adelante. Lo que lo hizo increíblemente exitoso es que este libro parecía una profecía. Su misión, que es una sola palabra, no es su misión, no, es su misión de someterse. Es un libro que aterra, porque los extremos que nos describe están más cerca de la realidad que de la ficción. Pero quienes van más allá también le han dado un carácter profético. Miren, el libro se lanzaba el 7 de enero de 2015, que fue el mismo día en el que tuvo lugar ese atentado horrible a las oficinas de Charlie Hebdo, la revista satírica francesa en la que mataron a los periodistas por hacer sátira religiosa. De esto habla el libro. Todo el lanzamiento del libro se canceló. A Michel Houellebecq le tocó esconderse, la policía francesa le puso guardia 24/7 y pues todo esto le sirvió más de propaganda que cualquier otra cosa. Fue el libro otra vez más vendido de 2015, pero con una historia que dejaba a todos los que la iban leyendo rascándose la cabeza. Por eso, este párrafo y todo el contexto del libro nos cae de perlas para este provocador episodio.
de perlas como la perla del cuarto episodio. Yo aquí promocionando mi podcast, La Maga del Marketing. Bueno, todos estos extremos autoritarios que nos negamos a reconocer cuando estamos de un lado o del otro, pues están llenándonos. Están llenando las superpotencias y también las super tercermundistas naciones como aquellas a las que yo pertenezco. Y esos extremos dejaron de llegar en tanques, como en las películas, como en las guerras. No, eso ya pasó de moda y esas películas también. Ahora los extremos se venden con promesas bonitas, con lemas pegajosos como Let's make America great again o la política del amor. Y los extremos vienen además con pinta de influencer y un dominio de las redes sociales que deja con envidia a cualquier community manager. Todos los lemas son del tipo, vamos a restaurar el orden, vamos a acabar con la corrupción, vamos a devolverle la dignidad a la nación, vamos a hacernos potencia mundial de cualquier cosa. Este es un país donde todo lo bueno es posible. Y ya, nadie se toma el poder diciendo vamos a prohibir las papas fosforitas sobre la sopa. Los extremos nos entran al alma con el argumento de que el sistema completo no funciona, que no hay nada bueno en lo hecho por quienes no compartan la opinión de esta extrema, bien sea de una mano o de la otra, y que todo tiene que ser desmontado y reconstruido. Pero lo más curioso, y paren oreja a esto, porque de verdad que es clave, es que el eco de esas palabras extremistas no viene de quienes están de acuerdo con ellos, sino en desacuerdo con los anteriores, y eso ya es mala seña. Es como irse con una nueva pareja solo para lastimar al ex. ¿Cuándo en la vida eso ha salido bien? Y a pesar de que el argumento extremista nos suena raro, decimos, y me incluyo, hagámosle, nada puede ser peor. Y resulta que sí, porque nada, absolutamente nada bueno viene de los extremos. En defensa de quienes nos metemos en estos líos extremistas y después sudamos frío, pues la prensa no ayuda mucho. ¿Recuerdan el episodio 1 y lo que hablábamos sobre las noticias? Que vende es el drama, la tragedia, el extremo, la lágrima en el ojo. Así estén totalmente fuera de contexto. Cuando la prensa debería entrar con su fuerza neutral y supuestamente sabia y ser una alarma de incendio que advierte contra el incendio, pues la mayoría de las veces, y solo por vender, lo que hace es actuar como el bombero que se toma un café mientras se quema la casa. Si una noticia es compleja, va a ser más fácil poner una fácil y dramática porque tanto medios como nosotros, que los escuchamos o los leemos, somos perezosos. Y eso es lo que se usa. Entonces se filtra un escándalo menor para que nadie hable del golpe mayor que viene detrás. Y dan dos titulares impactantes de un perro que se tropezó por la calle en vez de hablar de los cambios en la Constitución. Si tienes entre 30 y 50 años o un poquito más, seguro que tienes por lo menos 5 versiones de esta escena. Un líder carismático se sube al escenario, levanta los brazos, la multitud enloquece. Suelta frases grandilocuentes, la mitad de ellas sin sentido. Promete salvar al país, destruir a los enemigos, devolver la gloria perdida. ¿Sí o no? 5 versiones. Son demasiadas. ¿Y esto qué significa? ¿Que todos son iguales? Bueno, en parte. Pero más está explicando que tú sigues pensando igual y que tú has dejado que pasen esos 20 o 30 años poniendo en el poder a quienes vienen con un discurso extremista. Pero ¿cómo hace uno para saber que son extremistas, hombres, si son tan queridos, carismáticos y mire, repartieron sándwiches y tamales? Bueno, estas son sus características principales. Hablan en absolutos, no hay términos medios en sus discursos que hacen tanta falta. Siempre es todo o nada. Nosotros contra los demás. Los pobres contra los ricos.
los ricos que damos empleo contra los flojos que no generan progreso. Todo el mundo abusa de nosotros, pero esto se va a acabar. Todo el sistema está mal. No hay justicia, no hay salud. Son cero matices. Y no hay opción de debatir porque los 4 o 5 entrevistados por los periodistas confirman estas notas absolutas. La otra característica clarísima es que todos son víctimas. Siempre hay una conspiración en su contra que impide que logren alcanzar ese todo que estaban prometiendo antes, ¿no? La paz total, el crecimiento sin parar, la reelección, el progreso. Esa persecución incluye a todos sus enemigos políticos y a quienes no los apoyaron con votos. Y a cualquier institución que advierta sobre su extremismo, sobre su radicalidad, de ellos también son víctimas. Y la lista negra de verdugos no tiene fin. Es más, se modifica cada vez que necesitan un nuevo verdugo que justifique alguna de sus decisiones. Otra luz que deja ver desde lejos a los extremistas es la promesa de soluciones mágicas. Estos caudillos de pacotilla tienen la receta para solucionar problemas que ellos mismos se inventaron. Y esa solución requiere de una persona, y solo puede ser esa, de su entera confianza. No se necesita que esté preparada ni nada de eso, solo tiene que ser esta persona. Ojalá con un amplio número de seguidores en redes sociales o incluso dueño de una red social, si saben a lo que me refiero. Llamaremos a este semi caudillo el vicecaudillo y según el caudillo de pacotilla, este genio está más preparado que un cumis para solucionar un problema en el que tiene cero experiencia, pero pasión, porque es que en últimas lo que se necesita es la pasión. O está preparadísimo en teoría y cero práctica. Y pues nada, es rechazar la evidencia clara de que ni el problema es tan grave ni el solucionador se necesita, pero no importa cuántas pruebas se le pongan enfrente, a los extremistas seguirán viendo lo que quieren ver. La más horrorosa de las alarmas, la división de la sociedad. Y esta debería de verdad ser la más alarmante de todas. No son estos extremistas, quiero decir, de concertación, sino de invadimos el Capitolio, tomémonos las calles. Y el país termina convertido en dos bandos. Los buenos, que uno nunca sabe quiénes son, y los malos, que tampoco se sabe quiénes son. Y esa división garantiza que siempre hay un sector enojado. Y el que tiene los ánimos encendidos, lo sabemos, pierde. Por eso la estrategia siempre es mantener a los dos lados enojados, encendidos y sin la más remota posibilidad de neutralidad. Y pues vendiendo el humo de que la única verdad es la propia, no importa de qué lado seas, se acaba el espacio para el debate. Y mi bonus tip, no tienen sentido del humor. Ay, un político aburrido es lo peor. Bueno, los extremistas dejaron de ser desde hace ya unos años un problema de un país muy lejano, como en los cuentos. Yo vivo en un país liderado por un extremista y la mayor economía del mundo recientemente empezó a ser liderada por un extremista. Si hoy se me diera la oportunidad de llegar a miles de personas con mi voz y enseñarles como a un niño de kinder cómo identificar a un mesías chimbo y evitar que se tome el poder, de verdad que yo lo haría. Oigan, lo puedo hacer, tengo un podcast. Ok, vamos con estas. La primera, duden de todos, pero especialmente de quienes dicen tener todas las respuestas. Quienes afirman soluciones absolutas, saben que le temo al absolutismo, suelen simplificar en exceso la realidad. Entonces, lo único que hay que hacer es subir los impuestos. Lo único que hay que hacer es desbaratar por completo el sistema de salud. La solución está en que me quede en el poder por siempre. Esas afirmaciones absolutistas, cuestiónenlas. Y si no encuentran evidencia que les ayude a concluir algo, como si de verdad toca desmontar todo el sistema o si de verdad solo es cuestión de impuestos,
Pues váyanse a la forma sencilla que aprendieron en el colegio. Saquen una lista de los pros y saquen una lista de los contras. La segunda manera de identificar a uno de estos mesías chimbos es no conviertan, por favor, a los políticos en ídolos. La idealización nos nubla la cabeza, el juicio, y nos va conduciendo poco a poco, o a veces rapidísimo, a la aceptación acrítica, o sea, cegatona, de todas las acciones de un extremista o de quien aspira a hacerlo. Incluso cuando esas acciones son claramente perjudiciales, como mandar a todo un pueblo a la calle o sacar a todos los inmigrantes de un país. La historia está llena de ejemplos donde la lealtad ciega a líderes con ideas carismáticas y extremas ha resultado en políticas desastrosas y violaciones de derechos humanos y genocidios. Recuerden, los políticos son servidores públicos. Tú eres su jefe, tú eres su jefa. Son ellos los que te deben lealtad a ti. Deja de admirarlos y de ponerlos en un cuadro en la casa. Al contrario, no salgas a marchar por ellos, sino por lo que te prometió. La pelea por lograr lo que te prometió es de ese caudillo, no tuya. Y lo más importante, no te pongas a perder amigos ni familiares por un político, no seas tan bruto. Otro tip. El Reuters Institute presentó un informe a cierre de 2024 en el que decía que la mayoría de la gente menor de 35 años, esa generación que nació digital y sabe entre poco o nada del mundo análogo, solo ve las noticias o busca información de última hora a través de las redes sociales o de motores de búsqueda. Bueno, yo también, y yo nací análoga, pero critiquemos a los jóvenes. Como cada motor de búsqueda, y esto lo sabes, limita los hallazgos a las recomendaciones de los algoritmos. Y el algoritmo siempre te va a mostrar contenido basado en tus preferencias previas, pues ¿qué tienes al final? Que la noticia que te va a llegar sesgada, porque va a buscar opiniones como las que ya traías. Una versión acomodada de la historia de acuerdo con el lado político que prefieres. Busca otra cosa. Eso no significa cambiarte al otro lado, pero trata de informarte. A esto le llama Reuters el sesgo de confirmación, información que reafirma tu creencia e ignora cualquier cosa que contradice tu creencia. Exponte a otras fuentes de información y a otras perspectivas. Cambia un ratico de emisora. Léete esa misma noticia pero en el otro periódico. Habla de vez en cuando con alguien menos godo o menos izquierdoso que tú. Y muérdete la lengua en vez de pelear, solo escucha. Busca de verdad activamente fuentes que desafíen tus opiniones, porque eso las enriquece. Y tranquilos, no hay rayos gamma que cambien las ondas cerebrales ni homosexualizadores cuando escuchas otras versiones de los hechos. Y esto lo digo porque sabían que en la posesión del presidente que tengo yo, un grupo religioso prohibió a sus fieles ver el evento porque el demonio venía por, yo no sé, el cable del televisor. Sean un poco más que la paranoia y transfórmense en críticos, en versiones renovadas y no en discursos repetitivos. Mi corazón recuerda que la historia está llena de gente que, como tú, cree tener la razón y no la tiene. La certeza absoluta ha llevado a más fracasos que a éxitos en la vida. Entonces, tranquilo, vas a votar mal, vas a elegir al peor. O vas a entender que te dejaste llevar porque el otro candidato era peor, como me pasó a mí. Y que estos errores te ayuden a mantener la humildad y a estar abierto o abierta a diferentes opciones en el futuro. Miren, elegir democráticamente es un tesoro que subvaloramos. Casi el 40% de la población mundial vive en regímenes autoritarios y no tiene derecho a escoger quién los lidere. Y tú agarrado con el taxista porque todavía le dice mi presidente a un tipo que dejó de gobernar hace 20 años, pues por lo menos lo pudo elegir. Sal a votar, elige usar tu mejor criterio y luego vive lo mejor que puedas con esa decisión, buena o mala. No dejes ni una sola vez de usar ese derecho que hace 100 años ni siquiera podíamos ejercer las mujeres, el de elegir. Y que hoy estás descartando con frases tan ignorantes como, ay, ¿para qué voto si todos son iguales? O, ay, ¿para qué me esfuerzo si siempre ganan los mismos?
Mira, podrás no siempre tener la razón, pero úsala siempre, en especial el día de las elecciones. Y ahora saco mi última arma, que es la que uso cuando me quedo sin argumentos, y que debería ser en últimas mi mejor argumento. Y es usen el humor como herramienta para combatir ese dogmatismo que los tiene ciegos y esas ideas radicales que les están pudriendo la cabeza. Critiquen con bromas. Acuérdense de la frase que dijo mal, así lo querí. O acuérdense de los niños del Viagra en vez de decir los niños del Biafra, porque esas cosas que parecen triviales te ayudan a mantener una perspectiva equilibrada, ¿no? De la persona, del mortal que está ahí arriba en ese extremo. Y evita que te tomes como palabra sagrada lo que te dicen los demás. Y jamás, ojo, jamás votes por alguien que te quitaría el derecho de burlarte. Y con esto terminamos este muy osado, pero más cortito capítulo grabado por mí hasta el día de hoy. Los líderes patéticos que hoy abundan son un tema espinosísimo, que, como les decía, hoy tiene a mi esposo fuera del chat de mi familia y no lo deja participar en las fiestas de Navidad. No creamos que alguien viene a salvarnos porque ni Superman ni la Mujer Maravilla se van a lanzar en la extrema derecha ni en la extrema izquierda, además que no existen. Creamos en la capacidad colectiva nuestra de llevar al poder a quien haga lo mejor para el conjunto de seres que va de bando en bando creyendo que tiene la razón. Suscríbete, anotes en voz alta y usa estas ideas para no ser el despistado que tiene que mover la cabeza como perro decorativo de taxi cuando otros hablan de política. Compártelo con otros perros decorativos de taxi y sígueme en Instagram donde me encuentras como @soycarolinacar. Gracias por escucharme, por la paciencia y nos reencontramos en una semana. Chao, chao.